Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal. Miren dónde estamos, no hace falta que diga nada. Esto es Orlando, Florida, estamos en la entrada de Universal Studios. En este caso, hoy van a conocer todo acerca de este parque y vamos a hacer un recorrido. Y también les vamos a dar algunos datos que tienen que saber antes de venir acá. Así que no se hable más y acompáñennos en esta recorrida. ¡Vámonos! Amigos, una vez que pasen el control de seguridad que está por detrás, van a atravesar por todo un pasillo. Van a llegar a un lugar donde se dividen en dos caminos. Un camino los va a dirigir hacia Island of Adventure, que es donde fuimos ayer. Si no vieron el video se los dejo por acá. Y si no, el otro camino que está por allá los va a llevar a Universal Studios. Así que nosotros vamos para allá hoy. Acompáñennos que seguimos con el recorrido. Gente, otra forma de llegar acá a los parques de Universal es a través del traslado en estos barquitos, ¿sí? Esto está solamente para los 4 hoteles de lujo que tiene Universal. Ahí por detrás están los nombres. Es un gran beneficio que tiene porque los deja literalmente acá en la puerta de Universal Studios. Los lleva y después los trae de vuelta a su hotel. Otro beneficio que tiene también es el Universal Express Pass gratis por hospedarse en esta categoría de hoteles, ¿sí? Este Universal Express le va a permitir ingresar por la fila rápida de todos los juegos y así hacer mucha menos cola. Dos grandes beneficios de los hoteles de lujo de Universal. Gente, dos datos para aprovechar mejor su tiempo acá en el parque. El primero es que traten de evitar comprar las entradas directamente acá. Les conviene hacerlo previamente, lo pueden hacer si quieren con nosotros. Van a tener que dirigirse a unas máquinas con un código que tienen y allí retirar las entradas para sus días de parque. No hace falta que lo hagan eso todos los días, sino con que lo hagan una sola vez para todos los parques es suficiente. Y el otro dato es que hospedándose en hoteles de Universal van a poder ingresar una hora antes al parque, ¿sí? Es una hora más que le ganan a toda la masa de gente que entra a las 9, que es cuando abre el parque. Ustedes van a poder entrar a las 8. Así que ahí tienen dos tips para anotar. Una vez que ingresan al parque, lo más recomendable es agarrar uno de los mapas para armar su itinerario y así organizarse a ver cuáles atracciones tienen que hacer primero. Me parece que lo más conveniente en esta época en que hay tanta gente es dejar las atracciones más populares para el final del horario del parque, porque la gente a la tarde ya se empieza a ir y van a tener más lugar para estar tranquilos y disfrutar de las atracciones más populares. Así que primero vamos a utilizar esa táctica y primero vamos a hacer las atracciones que no son tan populares, aunque hay bastante gente. Vamos a ver si resulta. Optimus Prime. I've got company. Now, put on your glasses. You guys are my navigators. Gente, otro consejo muy importante.
Para empezar, eviten ir a los juegos que están en la entrada del parque, por ejemplo el de los Minions. Recién cuando entrábamos ya tenía 70 minutos de cola. Nos vinimos acá a Transformers, que está un poco más en el medio del parque, y lo hicimos en solo 10 minutos. Recién salimos, la verdad, increíble como siempre. Ese es un dato muy importante, ténganlo en cuenta. What was that? The Weasley's Wildfire Whiz-Bangs. Fireworks for my brother's friend. The defences have been set off. There must be imposters in Gringotts. Bellatrix! Are these the imposters? I don't think so, Madam Strange. I can't be sure. Well, Gente, recién salimos de la atracción que hay acá de Harry Potter en Universal Studios. Solamente hicimos media hora de cola, rapidísimo. Recién salimos y ya había 60, así que hicimos negocio. Les cuento que en Universal hay dos tierras de Harry Potter. Aquí en Universal Studios van a encontrar la tierra de Diagon Alley y en Island of Adventure, en el otro parque, van a encontrar la tierra de Hogsmeade. Cada uno con su atracción, ¿sí? Es toda una tierra gigante que los amantes de Harry Potter van a saber aprovechar. Hay mucho detalle para ver, incluso hay muchas tiendas donde pueden comprar esas varitas, donde pueden comprar sus atuendos y hasta comida, todo tematizado con Harry Potter. También tienen que tener en cuenta que hay lockers. Para las atracciones no se permite entrar con mochilas ni nada. Hay lockers pagos que son de $2, los más grandes, y después tienen lockers gratis, pero son más chiquitos, así que ahí tienen que ver el tamaño de sus mochilas o lo que traigan. Muy cerca de la entrada de la tierra de Harry Potter tienen King Cross. Esta es una estación de tren que pueden tomar si ustedes tienen el boleto Park to Park, que es un poquito más caro que el boleto regular. Esto les va a permitir ir desde este parque, que es Universal Studios, hacia Island of Adventure. En este momento está cerrado, hoy es 9 de junio, va a estar cerrado hasta el 18 por mantenimiento. Pero bueno, si lo pudieran tomar, podrían pasar de parque a parque en un solo día. Venimos al fondo del parque, miren los Simpsons, solo 15 minutos y vamos a aprovechar. Dale, vamos. Bueno gente, paramos para comer algo y tomar un poco de agua. Les quiero contar algo. Acá donde está la parte de la atracción de los Simpsons, no solo es la atracción lo único que hay, sino que hay toda una tierra totalmente tematizada con mucho detalle para que ustedes puedan ver. Tienen el supermercado de Apu, tienen donde comprar su cerveza Dove, tienen también el bar de Moe, que no solo es un bar donde pueden tomar la famosa llamarada Moe, sino que también en el fondo tienen toda una parte de restaurante donde pueden almorzar. Tienen donde comprar sus donas, en fin, un montón de cosas.
También hay muchos lugares donde pueden sacarse muy lindas fotos, así que aprovechenlo, tómense un tiempito para recorrerlo y aprovecharlo a full. Chicos, nos vamos para el té que tiene solo 20 minutos, vamos a aprovechar que es un juego tranqui para ir haciendo la digestión. Vamos a ver qué onda. Mueran. Ah, no puedo disparar y matar a estos malditos. Toma esto. Amigos, recién salí de Rocky, esta montaña rusa increíble, una de las mejores atracciones que hay acá en Universal Studios. Tiene una particularidad, es que durante toda la atracción, durante todo el recorrido, vos podés elegir la música que querés escuchar. Tiene diferentes géneros y dentro de esos géneros vas a poder elegir una canción que te acompañe durante todo el recorrido. Eso está muy bueno. Está bueno elegir una buena canción de rock que te acompaña en todo el recorrido. Esta atracción la hice a través de una fila especial que se llama Single Rider. La atracción tenía 40 minutos de espera y yo por esa fila la hice en solo 5 minutos. Pero esto funciona así. Si por ejemplo en una atracción hay una fila de 3 asientos y por la fila regular ingresa un grupo de 2 personas, queda un asiento libre. Ese asiento libre se lo van a asignar a la persona que esté esperando como Single Rider. Así que eso lo pueden aprovechar. Y si quieren ir de a 2 e ingresar por esa fila para hacer más rápido la atracción, lo pueden hacer, pero seguramente les va a tocar separados, no en la misma fila de juego. Pero eso, bueno, capaz que no les importa y lo van a poder hacer más rápido. Otro dato que tienen que saber es que acá en Universal pueden comprar su vaso de gaseosa que es refilable, o sea, lo pueden recargar las veces que quieran. Van a pagar la primera vez $18, lo pueden llenar, como dije, las veces que quieran y lo pueden usar todo el día. Después, cuando vuelven otro año, pueden traer ese mismo vaso y pagando solo $10 van a poder darle el mismo uso, o sea, todos los días, las veces que quieran. Bueno amigos, ya terminamos acá nuestro recorrido por Universal Studios. Les mostramos varias de las atracciones que hay acá, no todas, para que no se haga tan largo este video. También le dimos varios tips para que puedan aprovechar mejor acá su día sin hacer colas tan largas. Si nos preguntan cuál es la mejor forma de hacer el parque, según nuestra experiencia, lo mejor es primero ir a Transformer. Apenas abre el parque, es una atracción que no tiene tanta cola, que si quieren ir después más avanzado el día, va a haber bastante más cola. Así que yo empezaría por esa, después pueden irse para el fondo, para la parte donde está los Simpsons, la de Men in Black. Esas son atracciones que les conviene hacer siempre al principio. Tratar de evitar hacer primero las atracciones que están adelante de todo el parque, como por ejemplo los Minions, que como es la primera atracción es donde la gente va primero, así que traten de evitar eso amigos.
Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Si tienen dudas pueden dejarlas en la parte de los comentarios y suscribirse al canal también no estaría mal. Nos vemos en la próxima. Adiós.